Bueno muchachos, hoy nos toca hablar un poco sobre la fábula. Sabemos que la fábula es una narración de hechos imaginarios, generalmente breve, en la que se critican defectos morales de los seres humanos. Esa fábula también, en una fábula pueden participar animales donde le dan características propias el ser humano, como moverse, como hablar, dentro de la misma fábula. Recordemos también que esa fábula nos deja una enseñanza conocida como moraleja. Es algo que nos hace recapacitar, que nos hace pensar en las cosas que nosotros estamos realizando dentro de una fábula. Pero la moraleja dice que es el mensaje de la fábula, cuyo fin es expresarnos y darnos una enseñanza y es de tipo moral. Que nosotros pensemos que los valores que nosotros tenemos como seres humanos los rescatemos a través de esa enseñanza de tipo moral que tiene la fábula. Si en algún momento hicimos algo que no es, que no es del agrado de las demás personas, hay que recapacitar y pensar dos veces lo que nosotros vamos a hacer. Entonces la fábula, como ya lo dijimos, es una narración breve de hechos imaginarios donde participan animales con características que a veces solo los humanos la pueden hacer. Dentro de la fábula vamos a ver dos puntos muy importantes a la hora que nosotros vamos a ir haciendo nuestros escritos. Por ejemplo, cuando los maestros mandan al estudiante a redactar una pequeña fábula de su imaginación, que le diga el maestro al estudiante: piensen en la naturaleza, piensen en los personajes que van a utilizar dentro de la fábula. ¿Qué personajes? Incluso hay maestros que los ponen a dibujar a los estudiantes los personajes que van a ir incluyendo dentro de la fábula. Entonces, dentro de la fábula y dentro del esquema del escrito que nosotros vamos a ubicar, dice que una fábula tenemos que pensar nosotros, tanto los maestros como los estudiantes, de un principio o de una introducción dentro de la fábula. Dentro de la introducción vamos a hablar de los personajes, sus características de los personajes, donde se desarrolla la fábula, que puede ser en el campo, que puede ser en la ciudad, que puede ser, por ejemplo, en los cielos, como el gavilán y la rana. Entonces ahí tenemos ese tipo de fábula, y tenemos nosotros aquí los personajes, hablar de los personajes principales y los secundarios en el inicio o en el principio, como se conoce en la fábula. Tenemos en medio, o el desarrollo, que en este caso es cómo se va desarrollando la trama o cómo se va desarrollando la fábula, cómo se van desenvolviendo prácticamente los personajes en historia, si tienen conflicto, no tienen conflicto, si se va desarrollando de una manera lógica para que el estudiante vaya entendiendo en el desarrollo. Y la final, que sería la conclusión o desenlace, es cuando ya nosotros llegamos al final, cómo terminó esa fábula. Y recordemos que al final o en la conclusión de esa fábula tenemos lo que nosotros conocemos como la moraleja. ¿Qué mensaje? Antes de terminar la fábula, de escribirla, tenemos que pensar cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitirle a las demás personas con esa fábula. Entonces, que tiene que ser de tipo moral, para que la persona que la lea reflexione en algún momento que tuvo algún percance con ese mensaje que nos está dando la fábula. Seguimos dentro de los puntos o dentro del escrito de la fábula, y no solamente de la fábula. Podemos aquí de una leyenda, de un cuento, de una historieta. Podemos hablar este mismo esquema nos puede servir para eso, para un cuento, para una historieta, para
leyenda, para un mito, ir escribiendo y basarnos en esta estructura para que el niño se vaya acostumbrando a que todo escrito lleva un principio, un desarrollo o una conclusión o desenlace, como se conoce también. Pero no debemos de olvidar estos aspectos cuando se esté escribiendo una fábula o un cuento, como lo dije anteriormente. Los personajes, tenemos que ser bien específicos a la hora de escribir y describir también a los personajes. ¿Quiénes son los personajes principales y cuáles son los personajes secundarios? Para que a la hora de estar leyendo, a la hora de estar viendo un video, nos fijemos y centremos en los personajes principales y secundarios de esa fábula o de esa leyenda o de ese cuento. El hecho que tiene lógico y que tiene objetivo, tenemos que ver dónde ocurren esos hechos, cómo van ocurriendo, cómo se va desenvolviendo la fábula. ¿Dónde se realiza? Anteriormente lo dije aquí en medio del desarrollo. ¿Dónde se realiza? En el campo, en la ciudad, en los cielos. Entonces tenemos que tener claro y lógico dónde se va a realizar la trama de esa fábula. El ambiente, si el ambiente donde se está realizando la fábula está bien. Por ejemplo, también tenemos que arreglar, si vamos a hacer una fábula como una dramatización, tenemos que ver y arreglar la sección de acorde al tipo de fábula que vamos a hacer. También el ambiente, cómo se va desarrollando la fábula dentro de los personajes, que si se tiene un buen ambiente lógico, que si hay una buena iluminación dentro del ambiente de la fábula. La ortografía, y aquí voy a caer también dentro de la ortografía, vamos a ver la caligrafía también. La caligrafía, que es otra de los puntos muy importantes, porque aquí vamos a ver lo que significa si vas escribiendo bien, si le vas dando lógica, si vas utilizando conectores a ese escrito que usted va realizando. Entonces hay que cuidar muy bien los conectores para darle sentido a nuestro escrito. La puntuación. Recordemos que todo escrito inicia con mayúscula y va terminando con punto. Recordemos también utilizar la coma, el punto y coma, recordemos el punto y final, que son los puntos más importantes que se va realizando a la hora de elaborar una fábula, un cuento, una historieta, una leyenda. Dice que nuestro escrito debe ser con letra clara. ¿Por qué? Porque es importante, porque la fábula, incluso podemos poner a los niños de primer grado a leer fábula, y a través de esa fábula el niño va conociendo las letras, y por eso manda a que nosotros, o mandamos a los niños a que escriban lo más claro posible, para que sea entendible y legible la letra a la hora de estar leyendo la fábula. Entonces, prácticamente esto es los aspectos que nosotros debemos de tomar, tanto maestros como estudiantes, son los aspectos que debemos de tomar a la hora de un escrito. Como anteriormente lo dije, no es necesario una fábula, sino también en un cuento, en una novela, en una historieta, en un mito. Entonces, esto es importante, tomar en cuenta estos dos aspectos que lo podemos utilizar a la elaboración de cualquier escrito que tengamos nosotros.